les voy a platicar un poco dónde estoy. Estoy en mi salón, sentada en una mesa grande y con unas grandes ventanas que cubren todo el ancho de la habitación. Mi departamento está en el 7º piso de un edificio de 14 pisos, un edificio moderno, pero ya no tan moderno, un edificio con una pátina de los años 70. Vivo en el barrio Kreuzberg, un barrio muy ruidoso desde siempre. Al principio del siglo XX fue un centro urbano de la ciudad con grandes almacenes, fábricas, bloques de apartamentos con mucho movida, mucho ruido de tráfico, de fábricas. Y el barrio luego fue dañado por la Segunda Guerra Mundial fuertemente, destruido, descuidado, y luego hubo intentos de remodelarlo con unas ideas modernas de la ciudad moderna. Ahora Berlín-Kreuzberg es un barrio de mucho movimiento político, hay muchas manifestaciones casi diarias, casas ocupadas en los 80s, ahora barrio de fiesta y de mucha gentrificación. Si escucho ahora, y me gustaría que ustedes también toman un momento de escuchar a sus lugares. Este salón es muy silencioso. Quizás si escucho bien atrás de las paredes, escucho algunas voces y música, quizás una televisión, algo así. Y desde afuera hay un susurro de tráfico, de calles, las calles mojadas por lluvias, pero en total es muy silenciosa. Quizás, a ver, me hubiera gustado estar con ustedes y escuchar a otros lugares, pero a ver, quizás lo podemos imaginar ahora. Bueno, va a ser una charla, un conversatorio alrededor de sonidos, por eso les hablaba un poco de los sonidos que me rodeaban. Y el sonido como metodología para investigar lo urbano, entender la ciudad. Yo, como dijo ya Nicolasa, soy antropóloga urbana y me dedico a entender la ciudad, lo urbano como una condición humana, un poco siguiendo Lefebvre, que es lo urbano que nos interesa. Pero me pregunto, ¿qué es la ciudad? Bueno, ahora voy a compartir mi pantalla para ver. Sí. Ups, un momento. ¿Sí lo ven? Sí, bien. Bueno. Sí. Bueno, ¿qué es la ciudad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la ciudad y de lo urbano? ¿Qué significa lo urbano? ¿Cómo se materializa? ¿Se vive? ¿Se narra? ¿Se imagina? La ciudad es algo material, son los edificios, es la arquitectura, son las prácticas sociales, los discursos, pero también las memorias, narraciones, imaginario, son los espacios urbanos y públicos. Bueno, y eso estoy intentando de investigar, como ustedes en la especialización de etnografía urbana y espacios públicos y políticos. Como casi empezamos hace, me parece, más de 20 años con los talleres de etnografía urbana. Bueno, y entonces, para comprender o entender la ciudad como un campo de investigación tan complejo y con tantas capas, me parece requiere unos enfoques metodológicos también complejos, interdisciplinarios, experimentales y inventivos. Y hoy les voy a presentar algunos, solamente
trocito de un rompecabezas, se puede decir, de un abanico de métodos y me voy a enfocar en los sonidos aún más que los mapas. Quizás luego en la conversación podemos ampliar más hacia las masas, las mapas. Entonces, ¿qué oímos cuando pensamos en la ciudad? ¿Qué podemos aprender de la ciudad cuando la escuchamos? Cuando exploramos los espacios urbanos con los oídos y a través del sonido. Quizás mientras mi charla, de vez en cuando les voy a dar algunos ejemplos de sonidos quizás para relajar un poco o para pensar en los sonidos. Pues bien, unos ruidos muy urbanos, puede ser en cualquier lugar, quizás en México o en otros metrópolis. De hecho, es en una ciudad italiana, un mercado así, donde se escucha mucho la materialidad de las cosas en la calle, la gente gritando, negociando. Entonces, si hablo del sonido, no me refiero necesariamente a la producción musical, sino en primer lugar a los sonidos, voces, ruidos, silencios de los que se compone lo urbano y sus paisajes sonoros. Ahora vamos a ver qué entiendo como paisajes sonoros. Me refiero a los ecos, las reverberaciones, las resonancias, ritmos urbanos, o más bien entiendo el sonido como una metodología. Entonces, la metodología es una manera del acercamiento, son los criterios de procedimiento, la perspectiva o una caja de herramientas, lo epistemológico, cómo lo hacemos, cómo lo investigamos, cómo acercarnos a la producción de conocimiento. Es una perspectiva y un posicionamiento de la investigadora, del investigador. Yo me sitúo en el marco de los métodos cualitativos, con todas sus características de enfoque explorativo e indicativo, lo descriptivo y analítico, la subjetividad y la importancia de la reflexión. El sonido como metodología, entonces, para mí es en diferentes niveles, diferentes capas, como se ve. Por un lado es el objeto de estudios, los sonidos que escuchamos, los paisajes sonoros, pero también son la base de datos con que trabajamos, que nos sirve para analizar. Y también el sonido es como una herramienta de investigar las grabaciones, los paseos de escucha, y también por fin puede ser un producto en que nos podemos presentar los resultados.
Y para acercarnos a esta materialidad sonora, a los espacios acústicos de lo urbano y las diversas experiencias de los fenómenos auditivos, me gustaría presentarles algunos conceptos del sonido. Empezamos con el oído. El oído es un órgano muy sensitivo. Ahí se encuentra, es el órgano del equilibrio, es el órgano de localizarse en un espacio y es muy difícil de cerrar. Siempre estamos muy alerta por los oídos. Percibimos los sonidos con todos nuestros cuerpos, las vibraciones, sensaciones, a veces agradables o a veces agresivos y desagradables. Y eso aquí me gusta mucho presentarles Paulina Oliveira, una componista, una música que hace da algunos métodos que se llaman deep listening y hace la diferencia entre oír y escuchar. Dice como oír lo hacemos con los oídos, pero escuchar hacemos con los cerebros. Es así como requiere escuchar bien, requiere todas unas prácticas continuas para entender lo que pasa entre el oído y la escucha. Entonces, el sonido es muy físico, es muy corporal, nos afecta, son afecciones físicas. Un determinado sonido nos puede asustar o calmar. Y así influye también nuestra percepción y nuestro comportamiento en el espacio. Como dice Brandon Labelle, es un artista que trabaja mucho con sonido, dice sound as a hinge, es como una Viagra, es como un conectador entre lo corporal, el entorno y lo social, y ahí se conecta. Es poner en contacto fuerzas y condiciones que pueden ser contradictorias, así como lo que percibimos personalmente o subjetivamente, pero también en lo social. El sonido vincula estos diferentes niveles. Y entonces ahí vemos que tiene que ver mucho con el espacio, no solamente con el cuerpo, es por un lado, pero también con el espacio. Y entonces hablamos de el paisaje sonoro o paisajes sonoros, que es soundscape, es como en inglés es una composición, se compone de landscape y sound. Entonces es la idea de unos investigadores de Vancouver que hicieron un World Soundscape Project alrededor del músico Murray Schaffer en los años 70 y intentaron de entender el mundo y de investigar el mundo a través del sonido, y estaban muy enfocada en lo urbano, pero también en las naturalezas. Hicieron un poco como un proyecto ecológico. Entonces hicieron que los urbes, las grandes metrópolis tienen un soundscape lo-fi y la naturaleza es hi-fi. Ahí como en el lo-fi es mucho un susurro, son ruidos y ya no se puede detectar los sonidos así como precisamente. Pero eso es de que estamos enfrentando ahora, pienso, y es lo interesante que sí ver o escuchar a las ciudades.
Entonces, aquí el Barry Crux, que es parte de este proyecto World Soundscape Project, dice que el paisaje sonoro es nuestro entorno sonoro, la variedad. A ver, déjame. Y la variedad siempre presenta ruidos agradables y desagradables, fuertes y suaves, escuchados o ignorados, con los que todos vivimos. En estos tiempos en que el mundo sufre una sobrepoblación de sonidos, particularmente de sonidos tecnológicos, el tema del sonido se está poniendo de moda para la discusión y el estudio. Y yo que me enteré como con Fausto, uno de ustedes, a ver si está escuchando también, que hace poco que hubo toda una conferencia en la UAM que se llamaba Paisaje Sonoro, Espacio Público y Ciudadanía. Y bueno, nada más hoy me enteré, pero me parece sumamente interesante que ahí también están trabajándolo fuerte, muy interesante. Bueno, entonces, para enfocarse un poco más en el espacio de los sonidos o la relación entre sonidos y espacios, propongo con Blesa y Salter dos conceptos de arquitecturas. Una es de arquitecturas auditivas y la otra es arenas acústicas. Las arquitecturas auditivas son los espacios planeados, contenedores acústicos, ¿no? Como nos podemos imaginar, por ejemplo, una iglesia que es un contenedor acústico muy específico, en que casi no se quiere hablar, como produce un eco y parece que está construido para una sola voz. En vez, si vemos, por ejemplo, mezquitas que son diseñados completamente diferentes, ahí sí se puede platicar en grupos pequeños y es organizado muy diferente. O si pensamos en un edificio de parking de puro concreto que tiene un eco fuerte y que sí es algo, casi un sonido agresivo. Y así podemos pensar en algunas arquitecturas que están hechas para escuchar bien o guiar una voz o unos ruidos, y otras arquitecturas en que no están pensando tanto los efectos o fenómenos sonoros. Pero si escuchamos, y eso es como que hago yo, si trabajo con sonidos, estoy en ciertos lugares públicos y escucho, y ahí se puede escuchar el material, como antes ahí en este pequeño trozo del mercado italiano se podía escuchar también las calles y la dinámica de las calles, el tráfico, pero también así como las materiales. Y bueno, perdón, y las arenas acústicas, más bien, aparte de la arquitectura, la materialidad que tiene sus propios sonidos, las arenas acústicas son más bien las arenas sociales de acústicas. Es como es muy importante para una comunicación. Bueno, ahora como estamos en este espacio virtual, también sería interesante pensarlo si hay unas arenas acústicas acá. Quizás ustedes están en sus lugares y afuera hay otro ruido que tienen que limitar o enfocarse en este momento, pero si se imaginan, por ejemplo, estar en
una cantina o en un restaurante, están en una mesa chiquita y hay mucho ruido. Para entenderse bien en la mesa hay que enfocarse mucho, concentrarse mucho, y eso puede ser una arena acústica que se conforme. Hubo, por ejemplo, también se puede decir, es un ejemplo un poco clásico de estas arenas acústicas que en Francia en el siglo XVIII fue todo un territorio como escuchar las campanas de la iglesia. Toda la gente que podían escuchar las campanas de la iglesia fueran parte de un conjunto social, se puede decir. Entonces es así como unas arenas sociales que van más allá de la arquitectura o del límites del pueblo, se puede decir. Con estas arenas acústicas se puede decir que también hay muchas reglas para reglamentar y limitar los ruidos, sobre todo en las ciudades. Y estas reglas son muy diferentes y corresponden con reglas culturales y también con distancias físicas. Y como si uno se imagina, como hay muchos conflictos por el sonido también. Por ejemplo, si decimos unos materiales que limitan el ruido, no sé si existe en México, pero en Alemania hay así como un asfalto, se llama asfalto de susurro, entonces que hace que los coches son más bajos en el sonido. O a veces también hay unas paredes que preventan el ruido, ¿no? que va más allá de las calles, que protege un poco, por ejemplo, las zonas residenciales. Entonces, esos son como arquitecturas o materialidades para arreglar las esferas acústicas. Pero también hay así como prácticas sociales que, por ejemplo, hay estas protección contra el ruido, toque de queda, por ejemplo, que también tiene que ver con el ruido en la noche. Y atrás de estas reglas también muchas veces hay muchas ideas políticas o conceptos políticos, por ejemplo, conflictos por los paisajes sonoros, quién es audible, quién se puede escuchar, quién no. Es decir, por ejemplo, otra vez, así como con la iglesia, que se presta mucho pensando en lo sonoro, como por ejemplo, otra vez en Alemania, son muy presentes las campanas de la iglesia, pero están prohibidos la llamada del imán. Sí se puede construir la arquitectura de una mezquita, pero no se puede transmitir la llamada del imán. Entonces ahí se dice que se da cuenta que son conflictos que van más allá del ruido o del sonido, pero el sonido se presta o es la base del conflicto. Pues y otras maneras donde los discursos urbanos o políticos se prestan o
se hacen muy escuchables. Por ejemplo, son ahora, y me imagino que también en esta conferencia hace 2 semanas ahí en México se hablaba mucho de eso, de la acústica de lo urbano y como unos sistemas, el silencio, que hay algo como un derecho al silencio, así se dice ahora en Alemania, y se parece quién vive en los barrios más silenciosos y cuáles son los barrios más ruidosos y quién tiene el poder o cuál es la política atrás de esto. Pero y también quizás otra idea, otra imagen, otro momento donde es muy obvio lo de la fuerza de los sonidos son las manifestaciones, ¿no? O las campañas de elecciones que han investigado ahora. Ahí el sonido es muy importante también, de altavoces, quién habla, quién no habla, las manifestaciones que vimos el año pasado en la generación anterior con el Día Internacional de Mujeres, como los gritos que son en las calles, y que es una calle ancha, es así como aún más fuerte. Entonces ahí se produce un ruido, pero aún más impactante o afectante, se puede decir, son las manifestaciones de silencio, ¿no? Si hay un silencio así como es así muy, muy, muy fuerte. Entonces se puede decir otra vez, Brendan Labelle habla de unas políticas acústicas del espacio, que hay con las reglas, pero también la apropiación del espacio por y con el sonido. Y bueno, él habla de Sonic Agency como una agencia sonora, como dice que el sonido como conjunto de estructuras de apoyo mediante de las cuales se adquieren capacidades para actuar en y entre el mundo. Aquí sí les voy a traducir que es una Sonic Agency. La agencia sónica se expone como un medio para permitir nuevas conceptualizaciones de la esfera pública como expresión de prácticas emancipadoras, para considerar como determinados sujetos y cuerpos, individuos y colectivos negocian creativamente los sistemas de dominación, cobrando impulso y orientación a través de la escucha, y la escucha sonando y desonando acústicas particulares de asamblea, resistencia. Entonces él dice, si hablamos de unas políticas acústicas con las reglas o las leyes, también hay maneras de apropiarse del espacio por el sonido. Y entonces ahí hay un libro que me gusta mucho de esta Lucia Farinati y Claudia Fierz, que hablan de The Force of Listening, el poder de la escucha, y cómo qué tan importante puede ser Y entonces a mí me gustaría hacer un pequeño, para ya terminar, pero con un ejemplo del sonido del 8M, del Día Internacional de la Mujer, el año pasado, que hicimos juntos, y ahí entraban, y me ha gustado mucho cuando luego reflejamos todas las experiencias, que también lo sonoro fue muy importante. Y ahí me parecía que esto, por ejemplo, estos son los diferentes niveles de cómo pensar en el sonido como un método o un
elemento, una herramienta para pensar los espacios políticos y públicos en la ciudad. Ahí me parecía fue importante de tener una voz, ¿no? Que a quien se escucha. A ver, eso. El hecho de tener una voz y de hablar en público, nombrar y también nombrar nombres, escribir los nombres, pero también gritar los nombres y los testimonios, intercambiar experiencias, la oralidad de escuchar y ser escuchado fue muy importante en diferentes momentos ahí en todo el día. Y, por ejemplo, hubo un escenario enfrente de Bellas Artes por testimonios y luego en el Zócalo hubo algunos círculos donde ahí daban testimonios mujeres de lo que les ha pasado y los demás la escuchaban. Entonces, ser escuchada y escuchar fue muy importante. Y también, así como la multiplicidad de voces, ser muchos, ¿no? Gritamos, así como no solamente escribirlo, pero también escucharlo. Entonces, la multitud de voces individuales que formaban un cuerpo de voces, estar juntas con una sola voz, con signos y cantos, y bueno, aquí. Pues ya se recuerdan de estos y así como de consignas. Ahí parecía que hacer el ruido en la calle, hacer el ruido juntas con muchas voces individuales que, como ya he dicho, forman un cuerpo juntas, que somos muchas, que fue así como un momento muy importante, tanto por la masa de los cuerpos, pero también por el ruido. Y hasta aquí hagamos ruido, esta banda que estaba ahí con sus tambores y así. Entonces, estos los gritos. Y hay otro momento que también me impactó mucho, el del espacio sonoro, como apropiarse del espacio, tanto con los gritos en las calles, pero también recuerdo los martillos, así como en los valles metálicos, la infraestructura masculina que así como controlaba todo el espacio, y hubo unos ataques como no se podía destruir así como las vallas, pero sí con un cierto ruido que estaba ahí presente en Yo digo más no por destruir físicamente a estas vallas, pero con estos instrumentos chiquitos. A veces lo vi algunas mujeres como con martillos chiquitos, como hacer este ruido y como un acto simbólico, pero mucho de sonoro, de atacar a estos instrumentos o a estos límites, a estas reglas, infraestructuras así del espacio público. Bueno, también con lo visual, y así lo vimos que no es solamente el sonoro, pero la acústica del sonoro es muy importante. También como
cómo se inscribieron, ya platicamos mucho de estos, de todos los carteles y todo, y cómo se inscribieron en las paredes, y eso fue una consigna que me gustó mucho aquí, como muy, muy sutil, pero que dice: nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio. Entonces ahí es como muy fuerte de usar el sonido para presentarse, para hacer mucho, para ser escuchadas. Y eso sí me parecía muy importante. Bueno, entonces con eso ya quiero terminar, y me gustaría mucho de discutir las experiencias de ustedes también ahora con la segunda generación de especialización, con sus experiencias de las campañas electorales. Y quisiera terminar con esta cita de Farinati y Fierce, que dicen: listening is risky, as what we hear might require change from us, and change can be painful. Entonces, de escuchar puede ser peligroso o arriesgarse, como si nos va a transformar. Y entonces, para resumir, recordar unos momentos que sean quizás hipótesis o puntos a discutir. Entonces, regresar otra vez a la pregunta: ¿qué es la ciudad? ¿Qué oímos cuando pensamos la ciudad? Me parece que es un cuerpo sonoro. El espacio urbano es de resonancias, de ecos y de ritmos, y no solamente en los fenómenos acústicos, pero también de resonar como metafóricamente, ¿no? Y los ritmos del cotidiano y de lo que está pasando. Y la ciudad, lo urbano, lo heterogéneo, es ruidoso. Son muchos idiomas, muchas actividades, y son espacios con sus paisajes sonoros muy heterogéneos. Y esta heterogeneidad, que también se refleja en lo sonoro, me parece algo muy urbano, y ahí hay algunas ideas de calmarlo, y a mí me parece que ahí son unos intentos de, aunque bueno, eso sí me gustaría discutir con ustedes, pero que va a segregar a la ciudad y aceptar que la ciudad es ruidosa, y que trabajar con los ruidos, con lo sonoro, con los paisajes sonoras, y entender la ciudad como algo con paisajes sonoros muy amplio, muy heterogéneo, muy complejo, también es entender la ciudad, de esta mezcla, de estas superposiciones de diferentes sonidos, es que hace la ciudad. Y pues entonces sí, con eso ya me termino, y me gustaría mucho discutir sus ideas o escuchar sus comentarios, pero de veras me gusta mucho discutir sus propias experiencias de lo sonoro que han escuchado, y cómo lo ven los paisajes de sonidos urbanos. Catherine, siempre es un placer escucharte, siempre es un placer aprender cómo escuchar la ciudad, cómo tú señalas la importancia de las estructuras materiales, de los actores, de las imágenes que hay en la ciudad, y cómo hay que entenderla desde esa complejidad. Creo que hay mucho que preguntar, mucho que platicar, porque en cada ciudad efectivamente hay paisajes sonoros diferentes, heterogéneos, complejos, que lo vivimos día a día en estas ciudades modernas.
gusto estar aquí con Catherine, escucharte, verte nuevamente próximamente por acá sería increíble, sería buenísimo. Aquella vez que compartimos esto que nos estás transmitiendo en la experiencia con la marcha del 8M, fue muy bonito, y felicitarte porque creo que es estupenda toda esta tu ponencia, lo que nos compartes. Este día que veo muy fuerte respecto a cómo hay un conjunto de fuerzas que se ponen en relación, el cuerpo, el entorno, lo social, esas tres fuerzas interactuando en la escucha, ¿no? Ese tema de la escucha me parece súper interesante porque fíjate que por acá yo que trabajo la mirada, hay pocas teorías, o sea, hay muchas teorías sobre la imagen, pero pocas abordan la imagen desde el punto de vista de la mirada. Y la teoría del paisaje sonoro directamente traza la escucha como un elemento fundamental. Entonces mi pregunta, digamos en términos de la imagen, sí se habla de la mirada. Mirzoyev, Hal Foster, algunos hablan justamente de las miradas como campos de fuerzas, ¿no? O como elementos en conflicto, pero me parece que es mucho más claro en la teoría del paisaje sonoro colocar la escucha atenta, la escucha activa, todas estas teorías que sitúan justamente al espectador o al público o a la gente, ¿no? En un primer plano. Yo te preguntaría, ¿tú crees que existen distintas modalidades de la escucha? Podríamos hablar de una escucha activa, una escucha pasiva, una escucha distante. En términos de mirada se habla mirada fija, observación, vigilancia, pues una mirada distante, ¿cómo se llama? El vistazo, ¿no? O la mirada que controla, todos esos tipos de modalidades que para el caso de la mirada existen. ¿Tú crees que en el paisaje sonoro se puede hablar de distintas modalidades de la escucha? ¿Y crees también que pudiéramos hablar en términos de lo sonoro, no solo de digamos, de hechos sonoros, sino de acontecimientos sonoros que derivarían de una escucha activa? Un acontecimiento sonoro pudiera ser el resultado de una desagregación de todos esos sonidos, porque fíjate que en las marchas, en las concentraciones públicas, los mítines, pues hay una especie como de continuo sonoro que ya es un montaje, ¿no? Ya están montadas las cosas, como si ya hubiera un diseño sonoro en el mismo evento público. Ya hay disolvencias y primeros planos y segundos planos, todas esas cosas que ocurren ahí. Entonces a lo mejor necesitamos en esa escucha hacer un desmontaje, desintegrar los elementos, distinguirlos, separarlos, ver las distintas dimensiones, y entonces a partir quizás de eso encontrar posibles acontecimientos, evidencias. Sería mi pregunta, Catherine, y de nuevo muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Nos da muchísimo gusto realmente poder estar contigo, interactuar, platicar, conversar sobre todo esto que prácticamente venimos haciéndolo desde hace muchísimos años, no voy a decir cuántos, pero sí te recordarás por ahí de 1997, pues, ¿no? por esos lugares, y desde entonces ha sido una acción sensacional. Te queremos mucho, te leemos mucho y nos das muy orientaciones padrísimas. Me encantó la manera como entras, siempre entras así, un poco también está en el texto que nos sugeriste sobre Urban Prayers. Es entrar con un relato que nos sitúa perfectamente sobre cómo está los temas, ¿no? Entonces, en ese relato me imaginaba esa calle silenciosa de tu barrio, que me remite a una noción posible de espacios calmados, espacios confortables, por un lado, pero también recordé los trinos por la mañana, en el amanecer, y así más y más hasta lo más bullicioso
precioso, perdón. Todo ello, digamos, como sonidos cotidianos. Y que nos lleva efectivamente a la pregunta: ¿qué es la ciudad desde el análisis sonoro? Digamos, la pregunta que yo me haría es desde la política, desde la etnografía política. ¿Cómo se realiza o qué es la apropiación simbólica y política de la ciudad o del espacio público? ¿O cómo hacemos esa apropiación a través de los sonidos? Y yo creo que, digamos, lo hemos venido destacando y rescatando a partir precisamente de esa entrada etnográfica de observación a los diferentes actos políticos, tanto de cierres de campaña como de las marchas, manifestaciones de protesta, y se han incorporado, digamos, a los registros que se han venido realizando, pero no lo hemos hecho desde una perspectiva clara, metodológica, como tú nos estás planteando aquí, y creo que sería muy bueno hacerlo. Y entonces, a partir de ahí, empecé yo a sacar algunas cuestiones que sería muy interesante retomar, y que no lo voy a decir porque si no me voy a alargar mucho, y se trata más bien como que de centrar a una pregunta importante. Por ejemplo, bueno, primero creo que tú fuiste planteando en tu exposición desde los sonidos propiamente cotidianos que se pueden encontrar en la calle en cualquier momento, en las plazas y demás, hasta los sonidos de la protesta, efectivamente, con el 8M. El papel de las consignas, la entonación, el ritmo que se dramatiza, todo eso está padrísimo. El asunto es, por un lado, cuál es el sonido institucionalizado que, por ejemplo, desde el templete de un discurso oficial invade y se impone a la masa. O el tipo de música que se plantea, el tipo de canciones, la intención de alegrar o motivar, de controlar incluso la propia ebullición de la gente, de las masas, ¿no? ¿Cómo se vincula ese sonido institucionalizado con el sonido de las masas que vienen desde abajo, ¿no? De abajo hacia arriba, hacia el propio templete? Eso me parece, digamos, importante para retomarlo, ¿no? Una segunda sería, ¿cómo podemos hacer realmente un análisis etnográfico desde el sonido? O sea, el sonido que tú nos planteas, por ejemplo, con la marcha del 8M, se da así. En el caso de los cierres de campaña, hay sonidos diferenciados. Podríamos decir, hay un sonido del cierre de Claudia Sheinbaum distinto al cierre de Xóchitl Gálvez de la Marea Rosa. Entonces, ¿cómo aprendemos con H, ¿no? O sea, de cómo hacemos el sonido de los actos públicos? Y me parece que eso sería a través de una etnografía comparativa. Y esa es una discusión, porque es una discusión de que si la etnografía se puede hacer comparaciones o no. Esa es una primera cuestión. La otra es que cuando tú hablas del sonido como metodología, en tu texto de Urban Prayers dices que el sonido es efímero y es temporal. Entonces, metodológicamente, ¿cómo podemos hacerlo? Lo podemos hacer con una etnografía efímera y temporal. Y eso es un punto de discusión. Con los compañeros de la generación, tenemos precisamente ahorita un curso y ayer discutimos el texto que tú y Ann Hutschmidt escribieron en el libro de Miradas Etnográficas sobre la etnografía o la transdisciplina en la etnografía o algo así.
Y entonces uno de los planteamientos, incluso durante el texto, pero además al final, que plantean preguntas muy interesantes para discutirlos en términos de limitaciones y posibilidades de la etnografía efímera o del análisis situacional, ustedes decían también precisamente esa cuestión. ¿Qué onda con la etnografía efímera? Y creo que esa ha sido siempre una de las críticas más fuertes que se nos han hecho incluso a nosotros mismos desde que venimos haciéndolo desde el 1997 y que tuvimos ahí luego incluso a ciertos roces académicos, ¿verdad? O roces conceptuales con algunos colegas y algunas colegas que se planteaban esa cuestión. Entonces, el asunto es cómo estudiarlo. A mí me parece que la respuesta a la crítica de la etnografía efímera es que no se ha entendido precisamente que uno de los aspectos y elementos fundamentales que tiene que ver con el análisis situacional o la etnografía o la etnografía situada es precisamente eso, es decir, que la etnografía debe ser situada o multisituada, cualquiera de esos, y que eso significa fundamentalmente la construcción etnográfica del contexto, y que no es posible realmente sacar ningún tipo de análisis etnográfico sin construir un contexto que pueda permitir precisamente las vinculaciones conceptuales, etcétera, que son necesarias, que son fundamentales, me parece. Y creo que ahí está el punto. No quiero decir que con eso ya se resuelven todos los problemas estructurales de la crítica a lo efímero, pero me parece que es un elemento central. No sé cómo lo veas, porque lo que yo siento es que en todo caso habría una contradicción, bueno, no contradicción, sino tensión entre lo que dices en el sentido de que el sonido es temporal o la entrada metodológica al estudio del sonido, pues es efímero y necesariamente temporal. Bueno, eso es. Gracias. Primero, por supuesto, agradecerle a Catherine la charla. Creo que como dijo Nico, y al menos muy particularmente, creo que aprendí mucho de esta charla y de los textos que nos enviaste, sobre todo el de Urban Prayers, que nos enviaste un poco como para contextualizar tu propia charla. Creo que efectivamente aprendí mucho y sobre todo aprendí porque efectivamente creo que no podía yo dimensionar la cuestión de la importancia del sonido dentro de varias facetas, ¿no? En primero, la importancia del sonido como método etnográfico, y segundo, la importancia del sonido en la apropiación del espacio urbano. Entonces, esas dos cosas, incluso creo ya lo mencionó Sergio, pero sí lo quiero retomar. Creo que efectivamente en la propia currícula de la especialización lo dejamos fuera. Ni siquiera en la currícula de la especialización lo tenemos contemplado. Y eso es como una llamada de atención efectivamente con respecto a la propia estructura de la especialización. Nos habíamos concentrado mucho en estas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, ya lo expresó Jorge, con la dimensión de la imagen, lo visual, y por otro lado con la dimensión un poco textual discursiva. Pero la cuestión del sonido efectivamente no fue un centro. No que no lo hayamos recuperado, ya lo hablarán, a lo mejor las estudiantes podrán hablar más de eso, pero no que no lo hayamos recuperado en nuestras observaciones etnográficas, pero efectivamente al menos en la especialización, carecemos, creo yo, de esta entrada en términos de tomar en serio la idea del sonido como una herramienta metodológica, como tú dices, el sonido como metodología, ¿no? Entonces, a mí por eso me pareció que está excelente tu charla, porque efectivamente creo que para la especialización sí es una llamada de atención con respecto a la propia idea de renovar nuestra propia mirada en términos académicos, pero también en términos de pensar la propia especialización, ¿no? Con todo y todo, ya verás, y espero que aquí lo
se vaya a pronunciar en un momento más. Con todo y todo, creo que en sus diferentes facetas las experiencias de las estudiantes con la observación etnográfica sí estuvieron atravesadas por experiencias sonoras, y entonces a lo mejor ellos podrán hablar un poco sobre esta cuestión. Hay en particular un estudiante que efectivamente tuvo como objeto el paisaje sonoro de los cierres de campaña, entonces a lo mejor por ahí lo podrá expresar él más adelante cuando toque el turno para los estudiantes. Yo quería preguntarte, no en términos de hacer una pregunta propiamente así, sino más bien como precisamente en el espíritu del conversatorio, como charlar sobre ciertos desafíos metodológicos que implica efectivamente tomar el sonido en primer lugar, y un poco que nos compartieras cómo lo resolviste, al menos en términos de cómo tú misma lo pones. Cuando hablabas y proyectaste tu diapositiva sobre el sonido como metodología, proponías 4 aspectos, pero quiero rescatar 3. Decías el sonido como una base de datos. ¿Qué implica eso en términos prácticos para el etnógrafo? ¿Cómo se construye una base de datos etnográfica basada en el sonido? ¿Qué herramientas, pero también qué disposiciones subjetivas tiene que tener el etnógrafo para poder construir una base de datos a partir del sonido? La otra cuestión que te recuperabas era el sonido como una herramienta para investigar, no solo como registros, sino como una herramienta para investigar. Eso tú lo pasaste como muy rápido y me quedó como mucho la duda de cómo es eso, cómo sensiblemente en términos del trabajo de campo, cómo es que el sonido se convierte en una herramienta para investigar. Y finalmente, la idea del sonido, y esta me parece fundamental, como presentación de resultados. Creo que eso desafía también la idea de etnografía. Aquí lo hemos discutido mucho, incluso en los cursos. Sergio es muy enfático en decir, etnografía es escribir etnografía, pero tomar en cuenta el sonido implica a lo mejor desafiar esa idea de que hacer etnografía es escribir etnografía. Entonces, ¿cómo es que ahora podría presentarse la etnografía haciendo del sonido el elemento central para presentar resultados? Creo que aquí la cuestión de los métodos, o más bien de las herramientas audiovisuales, pues está en la entrada. Entonces, platicarnos un poco tu experiencia. Creo que presentar etnografías ya no es solo escribir, sino presentarlas de otras maneras. ¿Cómo nos compartirías tú la experiencia al respecto? Porque eso me parece central, y porque es incluso algo que nosotros también en la especialización, yo me quedo pensando, es algo que también nos enfrenta a un desafío. Creo que efectivamente en la especialización no solo se trata de enseñar, o no solo se debería tratar de enseñar ciertos métodos de cómo obtener datos, cómo ingresar al campo, cómo interactuar, sino también cómo presentar las etnografías. Y creo que eso no lo hemos contemplado con la suficiente fuerza, ¿no? Más allá de la escritura, cómo más presentar las etnografías. Ojalá y nos pudieras compartir tu experiencia al respecto, Catherine, y pues te agradezco mucho, la verdad, aquí tu presencia. Muchas gracias. Empezar con como entre Jorge y Sergio, las imágenes primera plana y lo efímero. Yo pienso que lo efímero es algo súper fundamental de lo sonoro, de la acústica, como aún más que las imágenes que ahí se quedan. Es muy difícil de limitar los sonidos. Son tan temporales, son tan efímeros, que es aún más difícil, es más un reto de trabajarlo. Y me gusta mucho, Sergio, que tú lo vinculaste con este reto que siempre nos enfrentamos con las etnografías de protesta y de las situaciones, ¿no? Como en las etnografías clásicas dicen que no se puede, como es temporal, es efímero y no se puede, y pienso que los talleres y ahora la especialización sí muestra que sí se puede, así como hacer etnografías, pero son retos y hay que ver cómo. Y entonces eso pienso que es fundamental. Y ahora, bueno, con las modalidades de escucha, porque sí hay igual, bueno, por uno es de distinguir quizás entre oír, quizás puede ser algo pasivamente, o escuchar activamente, atentamente, ¿no? Eso es quizás una primera modalidad, pero luego hay también de Pierre Schaeffer, y tiene como 3 modalidades del escucha.
escucha y cómo se escucha. Y también como es otro aspecto de que él habla mucho, es de cómo discutir, cómo hablar de lo que estamos escuchando, como en este momento lo traducimos a palabras, ¿no? Entonces él tiene como 3 modalidades que estamos escuchando. Puede ser las fuentes, que es un coche que pasa, entonces es la fuente de que escuchamos, ¿no? Lo describimos. La otra modalidad, como él lo describe, es como más bien en una manera asociativa o casi semántica, decimos que escuchamos a personas en disputa, por ejemplo, ¿no? Entonces describe la situación. O una tercera modalidad que me parece se llama modalidad reduccionada o algo así, que es así que para entender de describir los sonidos como son con ecos, vibraciones, susurros y así como describirlo con términos de música, ¿no? Por ejemplo, que como la música tiene muchos términos para describir diferentes tonos y velocidades y tactos y así, ¿no? Entonces, esas son las modalidades que es difícil de describir la escucha y hablar de lo uno está escuchando. No es exactamente que preguntaste, pero ahí sí pienso que se puede entrar. Y igual con eso de los acontecimientos sonoros montadas, que me gusta mucho el montaje, que dices que también me parece que se puede combinar bien con lo que dijo Sergio de los escenarios y de que ahí está pasando, ¿no? Es todo un paisaje sonoro urbano súper bien puesto en escena, ¿no? Como es muy importante y desmontarlo, es decir, como ponerlo, de ver qué son los elementos, por ejemplo, del paisaje sonoro. Puede ser, por ejemplo, como pienso, lo hicimos también en los cierres de campañas, de ver dónde están las altavoces, cuántos altavoces hay, están por todo el espacio, así como hacer una materialidad del equipo sonoro que está en uso, o los micrófonos, cuántos micrófonos hay, quién usa los micrófonos. Hubo un trabajo súper interesante aquí en Alemania en unos juicios en contra de unos fascistas, donde un musicólogo, un estudio de estudio sonora estaba investigando cómo en la sala donde están los jueces y todos, quién tiene el micrófono, quién no, y cuando se aprenda, cuando no. Es un trabajo muy interesante, quién tiene una voz por la electrificación de la voz, se puede decir, ¿no? Pero eso hay que pensar y me parece sería súper interesante hacerlo, por ejemplo, con las campañas electorales, y me imagino que ahí debe tener algunos, ya empezábamos por lo menos con estas ideas, ¿no? Del equipaje o de todo que se necesita para hablar en voz alta, por ejemplo, ¿no? Y quien tiene micrófonos. Entonces, eso de montar o de desmontar todo este escenario de sonido, que son estos eventos políticos, que me imagino que hay algunas entradas, una puede ser por los instrumentos, la tecnología que está ahí, ¿no? Por ejemplo. Y la otra también quizás por ritmos, que también puede ser muy interesante de
con las consignas, ¿no? Siempre hay uno que grita y los calls y response, entonces de llamar y responder, ¿no? Entonces hay algunos ritmos que también son muy importantes, sea desde el escenario hacia la masa o con el grupo de manifestantes también, ¿no? O, bueno, ahí también hay algunas figuras que son los militantes que ahí usan sus voces, ¿no? Que, bueno, sería otra manera tanto de desmontar todo lo que se escucha, de ponerlo en diferentes aspectos, como analizarlo luego como tú dices, bueno, uno es siempre del contextualizar, otro son las multiperspectivas, las multisituadas, entonces preguntar a gente que han escuchado, y eso es también, siempre lo uso mucho como hablar, usar, y eso es un poco, Alex, aquí una pregunta, usar el sonido como herramienta es también como preguntar por qué se ha escuchado, ¿no? Entonces el hablar sobre el sonido es súper rico, y muchas veces da chance de abrir otros aspectos que preguntar que uno ha visto o que está pensado es mucho más conformado quizás ya, pero la escucha es más sensorial, ¿no? Es muy sensitivo, también muchas veces es muy emocional y más asociativo. Entonces ahí abre así como unos campos de ideas, ¿no? Y yo pienso que todos los estudios sonoros son parte de una etnografía interdisciplinaria. No se puede trabajar solamente con lo sonoro, ¿no? Siempre es una parte, pero preguntar por lo que se ha escuchado es muy interesante. Yo hice, por ejemplo, un trabajo en Marsella. Me invitaron a investigar, pero muy breve, pero en un barrio porteño, o anteriormente porteño, y ahora residencias de lujo y oficinas, y me preguntaron de investigar esta transformación urbana que hubo. Entonces yo me acercaba por el sonoro, por paisajes sonoros, y ahí entraba con diferentes aspectos, y ahí también la pregunta de base de datos, que es una composición de diferentes datos. Uno fue así como yo escuchando, haciendo paseos de escucha y a ver qué escucho, y intentando de categorizar quizás que estos sonidos, ¿no? Que son sonidos cotidianos, hablando gente del mercado que cotidianamente ahí estaban, otros sonidos de construcciones, como hubo muchas construcciones en este momento muy fuerte, y así, o acontecimientos así únicos o especiales, ¿no? Entonces ahí hay unas maneras. También Murray Schaffer de Vancouver tiene así como una distinción en diferentes elementos que se puede escuchar, ¿no? Que son los elementos así de llamada muy específica, muy de un lugar, o que son más cotidianas, y así es. Entonces ahí hay un instrumentario. Bueno, entonces uno es de escuchar. Luego yo hice muchas entrevistas con arquitectos, activistas,
artistas que preguntándoles qué es el sonido de este barrio, ¿no? Entonces desde ahí me platicaron, antes hubo estos y estos los barcos, y bueno, inventaron muchas cosas. Entonces yo intentaba de también luego organizar, y como siempre con los datos cualitativos hay que inventar o hacer parámetros de análisis, entonces diciendo así como, o buscando así como aspectos, parámetros que hablan de la transformación, o que, bueno, de que ha cambiado y así. Entonces estas entrevistas sí me daban muchas ideas de cómo se escuchaba el barrio antes, que es ahora. Por ejemplo, hay una arquitecta dice, antes fue mucho más ruidoso, mucho como un barrio de porteño, mucha gente hablando en idiomas muy diferentes, y así muchas máquinas, mucho tráfico, y ahora es muy silencioso, y el único que se escucha es casi francés. Y esto es una imagen que me gustó mucho, en este momento cuando la gente sale de sus oficinas a fumar un cigarro, así estos susurros así muy silenciosos en las oficinas. Y ahí este imagen sonoro hablaba de que ha cambiado la funcionalidad, el uso del espacio, por ejemplo. Bueno, esas fueron las entrevistas, y luego también hice grabaciones, como ese es otro vaso de datos, como siempre empiezo con estos paseos de sonidos sin grabar, solamente escuchar y anotar cosas y así. Pero luego también hago grabaciones de ciertos ruidos o ciertos momentos, y hago como talleres o entrevistas en grupos con gente, escuchando en conjunto estos ruidos, y hablando de esto que hemos escuchado. Y eso también es un método de un grupo, se llama Ultra Red, de Estados Unidos, que lo hicieron hace muchos años. Entonces ellos tenían una pregunta trabajaban mucho en gentrificación en San Francisco, o sobre gentrificación. Entonces preguntaban a la gente qué es el sonido de la gentrificación, y entonces inventaron así elementos o fenómenos. Luego se fueron a grabar algunos de estos fenómenos sonoros, y regresaron y lo escuchaban con otros grupos. Entonces ahí hay también el material sonoro, ¿no? Los datos, las grabaciones que también. Y claro que sí, es súper, como ya con las entrevistas cualitativas, que no sean fugaces pero largas, que es un material inmenso y es difícil de organizarlo, pero sí se puede, depende siempre qué es tu pregunta, cómo organizar, quizás tomar una u otra grabación y ahí enfocar estos elementos. Entonces, esto de los diferentes, de la metodología, y sí. Y también esto que preguntó Sergio, el cómo hacerlo, y yo, bueno, ya hablé un poco en los cierres. Sí, pues, y como tú has dicho, como lo hicimos con el discurso, ¿no? Que también entonces tenemos todo el discurso y lo analizamos con un análisis de discurso, y sería interesante pensarlo así como el paisaje sonoro de un cierre. Quizás no puede ser 5 horas, quizás es media hora o 1 hora, y desmontarlo y ver qué es, ¿no?
cuáles son los micrófonos, qué es la altavoz, qué música, que también es una idea muy buena, cómo está compuesto el paisaje sonoro, como también es la música, claro que sí, es parte, ¿no? Y entonces hay muchos, es toda una composición, ¿no? Todo es un escenario montado, como dijo Jorge. Pues y la última, esto de presentación, ¿no? Cómo usarlo. Y yo me imagino, recuerdo que la vez pasada también pensábamos en que si los estudiantes pueden hacer videos, y es algo como bueno, etnografía sí es algo escrito, y hay que hacer este esfuerzo de escribir, de traducir y todos estos elementos, el análisis en un texto. Yo pienso que hay que hacer, y es fenomenal también de leer estos textos, y que son muy válidos y todo, pero también valdría la pena de pensar en otros elementos, como ustedes ya empezaron con serie de fotografías, ¿no? que hicimos también con videos, así como entonces hacer un montaje de video, pero ahí no es más fácil. A veces uno quizás piensa es más fácil de hacer un video. Yo pienso que es aún más difícil de escribir un texto, como tienes más elementos de organizar y de trabajar y de hacer y de categorizar y así, ¿no? Entonces, y igual con una pieza de sonora, ¿no? También puede ser igual como un video, se puede imaginar una composición auditiva tanto de elementos de entrevistas o también de sonidos, o también de un compositor. También en este trabajo de Marsella, al final trabajé con un compositor, componista, ¿cómo se dice? Componista, una música que sabe bien trabajarlo, y ella trabajó mucho en los elementos, bueno, luego fue muy artística también, entonces hicimos, y luego les voy a mandar el enlace en link para que se escuchan, como es una pieza sonora, lo llamamos así, sobre este momento, que es quizás ya más artístico, más hay el análisis que hicimos antes de cómo es la transformación de este barrio, y lo que se escucha es una pieza musical casi, ¿no? Entonces ahí entran quizás también más aspectos asociativos, afectivos, y así que a mí me parece, aparte de tener textos y libros que me encantan, que sí hay que hacer, son otras maneras de pensar lo corporal, lo sensorial, cómo transmitir y traducir estos elementos en otros productos también, ¿no? Que pueden ser así como sí, así como piezas auditivos o audiovisuales y así. Y a mí me parece, ahora como me interesa más y más trabajar con sonidos, también de quitar un poco las imágenes, y no como no me interesa, pero para mí parece aún más lleno y complicado, y admiro mucho todo el trabajo, Jorge, que hacen con las imágenes, ¿no? Como son tan llenos, y sí me gusta, pero me gustaría también o trabajar con fotografía quizás, o con sonido, y hacer videos. Pienso que es otro aspecto. Bueno, o luego con dibujos, ¿no? También ustedes ya empezaron de dibujar, y también es una manera de traducir o de transmitir los
conocimientos en diferentes productos, así de presentación, más bien de transmitir también elementos que quizás solamente por un texto, como luego una cosa más quizás como el texto, que es quizás interesante, muchas veces uno se lee sola o solo, ¿no? En su habitación, pero los demás, o muy raras veces se lee los textos de etnografía en voz alta en un grupo, pero los que se escucha o los videos o las exposiciones crean otros espacios nuevos, otros espacios públicos que me interesa mucho también, ¿no? Que ahí entra otra dimensión de abrir espacios para discutir que uno ha investigado. Aquí estaríamos un buen rato escuchándote porque son experiencias metodológicas que nos compartes, que nos aclaran muchas cosas y al mismo tiempo nos hace ver la ciudad de diferente forma, los espacios de diferente forma e innovar en metodologías, que creo que es algo que tú nos recomiendas mucho. Muchas gracias. Pues bueno, antes que nada, pues agradecerle pues toda la ponencia que nos acaba como de explicar, de desarrollar. Es un tema bastante interesante. Creo que justamente pues la sonoridad un poco, pues sí, ¿no? Se deja de lado, ¿no? Como análisis y como fenómeno, ¿no? Entonces, pues justo yo soy integrante de la especialidad, entonces pues justamente estoy como interesado en analizar estos paisajes sonoros, ¿no? En los cierres de campaña y cómo estos pues se construyen, ¿no? Y también estos cómo proyectan, ¿no? De cierta manera, ¿no? También como todas estas relaciones y estas interacciones. Y bueno, me gusta también mucho justamente pensar como la escucha, ¿no? Como este fenómeno que también de cierta manera tiene como ciertas condiciones o diferentes condiciones, ¿no? Que puede ser pues encarnado, situado, mediado, ¿no? Justo como lo menciona pues una autora que se llama Ana Lidia Domínguez, que también trabaja como mucho esta parte de la sonoridad, ¿no? Y bueno, pues más bien como que me surgió justamente una pregunta en relación pues al trabajo que estoy como haciendo, ¿no? Y una es como justamente poder pues entender, ¿no? Esta sonoridad con relación a los espacios, ¿no? A los espacios físicos, a los espacios sociales, a los espacios simbólicos, ¿no? Y cómo también se da una apropiación, ¿no? Yo también lo llamo como una apropiación sonora, ¿no? No solamente física, sino también de otra manera, ¿no? De esta lógica, vaya, ¿no? Entonces, me ayuda mucho también como retomar esta idea que menciona sobre, pues, estas arenas acústicas, ¿no? Cómo se puede también entender como estos espacios, si bien estos cierres de campaña fueron celebrados, realizados en espacios públicos, ¿no? Al aire libre, creo que también existen de cierta manera pues estas condiciones o reglas culturales o normas culturales, ¿no? Entonces me ayuda mucho también como entender cómo poder de cierta manera pensar, ¿no? Y abordar esta parte del espacio, ¿no? Desde lo sonoro, ¿no? Y bueno, pues sí, justo creo que también es importante, como lo menciona, ¿no? Dar también como, o dar por hecho también, o más bien de cierta manera visibilizar como estas múltiples voces. Yo un poco lo hablo como de los actores sonoros, ¿no? O sea, cómo justamente también estos actores confluyen dentro de estos mismos espacios y cómo también ellos de cierta manera resignifican. A través obviamente de la sonoridad, pero también a través de los performances, ¿no? También creo que eso es algo bien interesante, ¿no? Como estas prácticas sonoras de cierta manera también pasan a otro nivel y se llegan también como a materializar, ¿no? Y de cierta manera pues ahí se da como esta parte de lo visual, ¿no? Pero bueno, pues más que nada pues agradecerle pues por toda esta ponencia. Creo que para mí es como muy muy oportuna justamente pues por todos estos temas que próximamente estaré abordando y pues bueno, pues muchas gracias.
Gracias, Luis. Así como sí me gustaría mucho de seguir pensándolo, eso que hemos platicado ya con los cierres de campaña electorales, como está, como Sergio también hablaba del sonido institucionalizado y así, ¿no? Como que son otra vez los montaje de sonido, pero también me gustan mucho los actores sonores que no, así son actores sonoras, ¿no? Que has dicho, y también quizás se puede pensar no solamente en los humanos, actores humanos, pero también los actores así técnicos de sonoros, ¿no? Bueno, quién sabe quién tenía la técnica más elaborada, y no me recuerdo que, bueno, uno de estos hace miles de años pienso que fue la primera vez que la serie de campaña de PAN, que hicieron un tremendo equipo de tecnología que nos asustó mucho, y así como es como un actor sonoro también la técnica en sí, ¿no? Entonces puede ser interesante de verlo, y luego las prácticas sonoras. Y también ahí siempre yo pienso que el ritmo también es algo que puede ser interesante, y jugar un poco con estos elementos estos términos de la música, o de como ecos, ritmos, feedback, así reverberaciones, así como que también puede estructurar así la idea del uso de las prácticas de sonido, ¿no? Que puede ser muy interesante. Uh-huh. No, eso de la ecología acústica en el espacio urbano es un tema súper interesante, y como yo entendí, quizás Fausto sabe más cómo eso fue así, esta conferencia que acabo que ahí se trataba mucho de eso, y muchas de los integrantes eran como profesor de contaminación atmosférica y acústica ambiental, acústica y paisaje sonoro, y así como ingenieros, así como que científicos que trabajan con lo acústico, que es un poco diferente que como nosotros aquí vienen de las ciencias sociales o culturales, ¿no? Que es de lo político. Entonces ahí me parece sumamente interesante de vincular estos diferentes aspectos. Y hay todo como es un reto o un trabajo muy importante, eso de la acústica en las ciudades, como si es una tendencia, bueno, y sí hay mucho de la salud, ¿no? Y la salud que tanto estamos enfermos por tanto ruido, ¿no? Aunque me imagino que antes, hace 100 años, las ciudades no fueron mucho más calmados, al contrario, quizás aún, sí me imagino estos barrios de Berlín, así como vivía mucha más gente, mucho más denso, que mucho más ruido, pero no tan tecnológico, otros ruidos, no de tantas máquinas como del tráfico, un ruido que está permanente, ¿no? Eso que dicen los ecologistas así de Vancouver, que dicen que eso es peor, o no es muy saludable, y es como impedimos como
la escucha está no muy ecológico que los ruidos de lo urbano. Y ahí pienso que es muy interesante trabajar esto, aunque a veces veo un poco un riesgo de tener la utopía que puede ser muy silencioso todo, y yo pienso que no es la solución, no es la solución de limitar los sonidos, pero más bien de ver qué son los sonidos, de dónde vienen, cómo son, cómo nos afectan, y para no decir como muchas veces se usa la acústica para como segregaciones hasta racista, ¿no? Y decir, bueno, esta gente hace mucho ruido y bla, y entonces esa sí es muy fuerte. O donde hay también un racismo ambiental, diciendo quién vive, ¿no? Como tanto con la basura y todo, pero también dice quién vive dónde y quién tiene el derecho al silencio. Aquí hubo unos ingenieros de acústica en Berlín, un trabajo súper interesante que trabajando esto del derecho al silencio para quién y cómo se puede hacerlo. Entonces yo pienso que ahí es muy interesante y muy importante, pero no solamente en esta dirección de hacer todo más calmo, como igual con los carros eléctricos que ahora están ahí en las ciudades. Entonces sí es lo mejor, como ya no hay sonido de tráfico, pero ahora que van a inventar nuevos sonidos, pero como es tan peligroso, como no se escucha, la escucha también es algo que nos alerta, que es importante para localizarse, para relacionarse tanto con el espacio como con el grupo social. Entonces eliminar los sonidos no es la solución, y eso eso de inventar o construir nuevos sonidos para los coches, que va a ser interesante, como se necesitan, como hay tantos accidentes por no escuchar al coche o al carro. Entonces eso ahí entra también quizás la idea que no hemos hablado nada de esto, hay muchos diseñadores de sonidos. Y sí también es un trabajo muy interesante, ¿no? Que tanto en la tecnología, pero también en los paisajes, por ejemplo, y cómo imaginar, cómo curar o cómo inventar o hacer. Ahí también trabajan alguna gente esto de arquitecta de paisaje que hablaba, o en jardines, cómo se puede implicar o usar sonidos para crear ciertos espacios. No, que no sea, bueno, el clásico también ahí es la fuente en el centro urbano, que fue así como un centro de encuentro, pero también la fuente es así el elemento arquitectónico clásico de sonoro, como si se escucha agua cayendo, se elimina otros ruidos. Entonces, ¿cómo se enfoca? Entonces, ahí se puede pensar interesante, por ejemplo, en jardines o en otros elementos, en otros paisajes, elementos sonoros muy interesantes, y pensarlo cómo se puede aplicar estos conocimientos así de la acústica. Lo mejor sería trabajar juntos con ustedes y los politólogos, los arquitectos, ¿no? Los arquitectos muchas veces olvidan lo sonoro y luego tienen que reinventar elementos para que se puedan platicar, ¿no? Es lo mejor. Bueno, ahí en la universidad en Hamburgo, donde trabajaba mucho, un edificio súper moderno, súper chic, muy bien todo, mucho concreto, pero no se
no se podía dar clases por el eco y no se podía entender entre sí, no podía, entonces tenían que aplicar paneles para eliminar un poco el sonido y los ecos, entonces otras arquitecturas que sí se pueden. De Paulina Oliveros, para mí fue muy interesante. Tiene todos unos métodos que se llama deep listening, que se trata mucho de sensibilizarse por escuchar bien, y ahí es como enfocarse en los oídos y hacer como ejercicios de escuchar. Hay también, por ejemplo, uno que se llama ear cleaning, la limpieza de los oídos, entonces de enfocarse como unos 3 minutos nada más en que escucha uno, y ahí, bueno, sería parte de unos talleres. Y en eso Paulina Oliveira, que aparte es una mujer grande y con mucho impacto a todo que es la música también y la escucha, la composición, pero se pueden ver así también unas charlas de ellas donde habla de eso de escuchar y corporalmente y qué significa y qué es la traducción, y eso me ayudó mucho de sensibilizarme a lo que es escuchar, ¿no? y pensarlo. Y la otra, bueno, de la música no lo entendí muy bien, de las categorías musicales. Yo pienso que también es... Bueno, se puede platicar mucho de qué son ruidos y qué es música, qué son sonidos, ¿no? ¿Qué es esto? Todo eso, pero yo pienso que sería interesante, y muchas veces también es una parte de base de datos, la música producida, por ejemplo, como la gente usa música en los espacios públicos, hacen canciones y trabajan con cierta música, bueno, ¿no? Que es súper interesante analizar tanto los textos, pero también la música, o así en la calle, músicos en la calle que como lo trabajan. Pero también, bueno, hay otra manera de pensar. Eso también me gustó mucho en México. Hay tantos músicos veracruzanos que ahí están en la calle, o bueno, de las provincias, que llegan a las calles y tocan en frente de restaurantes, ¿no? Entonces eso también es todo un aspecto muy interesante de lo urbano y de sonidos urbanos que se llenan con esta música más del campo y crean unos imaginarios. Entonces me parece sumamente interesante de trabajar como parte del paisaje sonoro de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y ahí como que es muy bien. No sé si exactamente es esta la pregunta, y la otra de memorias y espacio sonoros también es eso, como dije antes, se puede preguntar o incluirlo en las entrevistas o en las investigaciones, de preguntar por ciertas memorias de ciertos sonidos, por ejemplo, cómo se escuchaba un lugar, o al otro lado, muchas veces si uno habla de los sonidos, hace 2 semanas di un taller un poco como con estas pláticas, pero hicimos también un paseo de sonido y hicimos mapas de sonido y así con más tiempo. Y ahí hablábamos de lo que hemos escuchado en el barrio,
Y los estudiantes, los participantes hicieron mapas y luego explicaban que han dibujado, y ahí se llenó mucho de memorias y asociaciones, recuerdos de ciertos elementos o fenómenos acústicos que han escuchado. Entonces abren como otros espacios. Sí. Una de las preguntas más difíciles o no tan difíciles de la subjetividad, pues sí, como todo, trabajar con etnografía sensorial y con los cuerpos y todo, hay que enfrentarse con las subjetividades y hay que reflejarlo y hay que hacerlo transparente. Yo pienso que no hay que confundir lo individual con lo subjetivo. Como yo pienso, hablando de lo sensorial, sí es algo que es muy físico, muy corporal, muy de sensos, y hay que, pero si lo platicamos, que hemos escuchado y lo discutimos entre nosotros, vamos a ver que no es tan individualista que queremos hacer, que queremos ser, quizás, como sí hay muchas convenciones culturales que escuchamos, cómo escuchamos y cómo está usado, y eso es muy interesante. Yo pienso lo subjetivo puede abrir una puerta para encontrar los comunes o las diferencias y así, y entonces eso sí, es interesante, pero sí, siempre es la gran pregunta, la cuestión, la duda con todos los métodos cualitativos, ¿no? También con la análisis, la interpretación, que sí, pero como hemos dicho, siempre es de hacer transparente sus procedimientos, sus herramientas, sus maneras de analizar, que son cómo desarrollar los parámetros de análisis, y ahí hacerlo transparente para que se pueda ver cómo se compuestan los resultados. Así, eso lo diría, pero bueno, sí. Pues, Catherine, la verdad fue un conversatorio muy, muy interesante. Nos sensibilizaste para investigar a la ciudad, para ver no solamente estas imágenes arquitectónicas, sino también para saber escuchar, no solamente oír, como tú lo dijiste, ver que el espacio es muy complejo, pero muchas veces no analizamos esos ruidos, no analizamos esas voces de lo cotidiano. En fin, creo que tu plática dice pues toda la experiencia que tú tienes al respecto, cómo estás innovando en las metodologías, cómo estás hablando de esta materialidad, pero también en las prácticas sociales y del discurso que se ha construido en torno a hacer etnografía y el debate que hay al respecto. Pero creo que tus estudios, tu análisis, tus presentaciones dicen pues que todo es posible, ¿no? Y tú lo has dicho, se puede. Y pues no nos queda más que agradecer tu tiempo, tu disponibilidad. Sabemos que ya es muy tarde en Berlín y te agradecemos este valioso tiempo que destinaste para intercambiar con nosotros a la distancia. Ojalá pronto podamos verte.
Sí, muchas gracias para darme la chance de platicar y repensar y con todos los comentarios que siempre ayudan mucho de repensarlo y afinizar. Y bueno, hay mucho que hacer todavía y mucho de aplicar y estos métodos que es también así como el chiste de hacerlo y de aplicarlo. Y si quieren les puedo mandar así como la presentación como PDF y ahí también está mi correo electrónico y si me encantaría si alguien trabaja más con estos fenómenos sonoros. Me gusta mucho de intercambiar las experiencias si quieren, con mucho gusto. Muchas gracias y ojalá que sí, pronto. Agradecer muchísimo tu participación, Catherine. Estás metida en otro tema, siempre andas, ¿no?, metiendo. Es una lástima realmente que los compañeros de la especialización no hayan querido plantear, porque estuvimos platicando de muchas cosas que además se asociaban y se vinculaban muy bien con lo que tú estabas haciendo, y que además presentaron ayer también algunas cosas desde Estambul y todo ese rollo, ¿no? Entonces les comentaba que tú habías ido a hacer también trabajo en toda esa zona y demás, y que de alguna manera el resultado de todo eso, ahora estoy viendo que también en Beirut el resultado fue este libro de Urban Prayers. Entonces la verdad es que pues muy bien, o sea, estuviste en Nueva York, estuviste en la Ciudad de México, en Estambul, en Beirut, en Marsella, en París, o sea, eres una enóloga viajera. Yo sí quisiera pues agradecer nuevamente a Catherine su charla, la conversación. Creo que es un insumo importante también para la formación de las y los estudiantes de la especialización y por supuesto también para presentar tu trabajo frente a audiencias más amplias aquí en México, en América Latina. Entonces agradecerte a nombre de la especialización, Catherine, tu presencia aquí. Muchísimas gracias y por supuesto agradecer a todas y todos los asistentes, tanto a las estudiantes de aquí de la especialización como también al público que nos siguió a través del Facebook Live y a través del canal de YouTube de la Coordinación de Servicios de Cómputo. Un agradecimiento por hacer esto posible.